Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. Luego de una breve reflexión sobre cómo han estado ustedes desempeñándose en el primer bimestre, vamos a pasar a lo que es el vocabulario por esta ocasión. Hemos visto términos que pertenecen al nombre de corrientes filosóficas y que están agrupadas por disciplinas o subdisciplinas. Ahora hemos ido desde la metafísica u ontología a la nociología o teoría del conocimiento, la ética o luego política y terminamos con teología. Ahora vamos a dar otra segunda vuelta. Regresemos a lo que es la ontología. Bien. Háganme acuerdo, por favor, no tengo aquí señalado si es que hemos visto la palabra racionalismo metafísico, está visto, ¿no es cierto? Entonces veamos arge. Empecemos por ahí, en griego. A ver. A ver, les pido que tengan a la mano el diccionario. Está al final de la página 2. ¿Sí? Ya voy a pedir que un estudiante nos ayude. Aproximadamente unos 8 ya tienen su participación en esta vuelta. A ver, Nancy. Nancy. A ver, no les escucho. Tal vez Nancy está ahí. Sí, profe. A ver, pero no me contesta, Nancy, ¿qué pasa? Ya no le encuentro ya. Le estoy abriendo el archivo, profe. A ver, Leslie. Arge, principio de realidad en algunos presocráticos, aquello de lo cual derivan todas las demás cosas. En algunos presocráticos, el elemento al cual se reducen todos los demás. Siga. Perdón. También principio del conocer, una proposición que da razón de por qué todas las cosas son lo que son. Ya, perfecto. A ver, entonces, ya, vamos a hacer un resumen de lo que tenemos hasta ahí. Bien, entonces, tenemos que arges significa principio. ¿Sí? Ahora, principalmente nos interesa el principio de realidad. ¿Sí? Es decir, en un sentido ontológico. Esta es una palabra que más se utiliza principalmente en la filosofía antigua y especialmente en el periodo presocrático. Cuando pasamos a Platón, Aristóteles o el periodo helenístico, ya no es de tanto uso, de modo que
y tampoco contemporáneamente, pero cuando nosotros leemos una historia de la filosofía antigua o un manual de la filosofía antigua, encontramos esta palabra. Contemporáneamente ha caído en desuso. ¿Sí? Entonces, veamos cómo está caracterizado el arjé en este primer sentido ontológico, porque el segundo es principio de conocer. ¿Sí? En realidad, debería quitarle este segundo significado, porque ni siquiera en la filosofía antigua, con esta palabra de arjé, tiene tanto uso esta segunda acepción. Entonces, más bien, voy a tacharla, ¿sí? Y quedémonos con el sentido ontológico, principio de realidad. ¿Sí? Y ahí se nos da dos características. ¿Sí? La primera es aquello de lo que se originan las cosas. ¿Sí? Podríamos, bueno, ya voy a añadir una tercera característica. La segunda que está mencionada en este resumen que he sacado de Ferrater Mora es aquello a donde regresan las cosas. ¿Sí? Entonces, ese es el fin, digamos. ¿Sí? Lo contrario de origen. ¿Sí? Recuerden, el origen es el alfa y el fin la omega. De acuerdo a estas dos características del principio, el principio no solamente es el origen, la fuente de donde salen las cosas, también es lo contrario, a donde regresan las cosas. ¿Sí? Ahora, un tercer significado de arjé, tal como lo utilizan los presocráticos, es la idea de constituyente, o de qué están hechas las cosas, cuál es el material, la sustancia de las que están hechas. Y ahí tenemos varias de las respuestas que dieron los presocráticos con sus famosos 4 elementos. Tenemos el fuego, aire, tierra y agua. Puede ser uno solo de ellos o puede ser la mezcla de los 4. Eso ya depende de cada uno de estos autores. O para los pluralistas son no solamente un arjé ni 4, sino que pueden ser muchísimos más. ¿Sí? La cuestión de los átomos o las semillas, etcétera. Bien, entonces, aparte de origen y fin, vamos a poner el constituyente. ¿Sí? ¿Ya? Pensemos, por ejemplo, en algo de la religión que se celebra el miércoles de ceniza. ¿Sí? Si nosotros vamos a la iglesia y nos ponen una crucita en la frente, el cura nos dice, acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. ¿Sí? Cuando nos dice, acuérdate que eres polvo, o si quiere, eres tierra, ese es el arjé del que estamos hecho. Arjé en el segundo sentido. Y eres polvo y en polvo te convertirás. O sea, volverás a ser polvo. Eso es el fin. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo detrás de esa idea que nos recuerdan el miércoles de ceniza está la idea del arjé. ¿Sí? Dios, dentro del cristianismo se conoce como el alfa y el omega, el principio y el fin. Y en algunas representaciones de Jesucristo, sobre todo en las del cristianismo ortodoxo, están la alfa por un lado y por el otro lado la omega.
que son una expresión de, nuevamente, el arjé en este primer y segundo significado. ¿Sí? Venimos de Dios y a Dios regresaremos. ¿Sí? Dios como el arjé para el cristianismo. Bueno, entonces, este tercer componente, supongo que no está en el diccionario de Fierater Moro, pero así lo utilizaron los presocráticos, de modo que tenemos que añadir para complementar, para completar el significado de arjé. Bien, avancemos. Pasemos a un trío de corrientes: el monismo, dualismo y pluralismo. ¿Sí? Empecemos con el monismo. Bien, esto está en griego, entonces veamos, vamos a la letra mi. Todos a buscar, por favor. Monismo. ¿Sí? A ver, Sebastián, ¿está aquí? Sí, profe. Ya, por favor, ¿puede leer? Sebastián, Sí, profe. lea monismo. Monismo. Se usa monismo para designar doctrinas según las cuales hay un solo tipo de realidad, una sola especie de sustancia. Ya, gracias. Bien. Bien, entonces, como hemos visto tantas veces, una corriente o una tendencia es respuesta a un problema. Es una propuesta de solución a un problema. Entonces, siempre tenemos que hacer esa relación entre las escuelas, los movimientos filosóficos y el problema al cual tratan de responder. ¿Sí? Hagámonos, formulemos la pregunta a la que quieren dar una respuesta. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos tipos de entidades hay? ¿Sí? O quizás, como lo expresa el propio diccionario, ¿cuántos tipos de sustancias hay? ¿Sí? Bien, entonces, bien, las posibles respuestas son 1, 2 o más. Ya, la que adopta la primera respuesta, ese es el monismo. ¿Sí? Si hay dos tipos de sustancias diferentes, se entiende, que no se reducen la una a la otra, eso es dualismo. Y finalmente, si hay más de dos, lo cual quiere decir tres o más, eso es pluralismo. Bien. Entonces, el monismo lo que afirma es que hay un solo tipo de realidad o un solo tipo de sustancia. ¿Sí? Lo cual quiere decir que todo lo que existe comparte el mismo tipo de ser. ¿Sí?
Pongamos entonces para definir de modo más sistemático y regular como lo hemos estado haciendo hasta ahora, el monismo sería aquella doctrina ontológica o metafísica ¿ya? Que afirma que hay un solo tipo de sustancia, ¿sí? Un solo tipo. ¿Sí? Lo cual quiere decir que toda entidad, toda realidad, tiene el mismo constituyente, ¿sí? El mismo tipo de ser, ¿sí? Toda realidad, todo ente comparte el mismo tipo de ser, ¿sí? ¿Ya? El mismo tipo de ser. Hay solamente un tipo de realidad, ¿sí? Ahora, pasemos, para terminar, quiero avanzar hacia dualismo y pluralismo. Vamos a la parte latina y veamos el dualismo, ¿sí? Vamos a la letra D, dualismo, en la página 18. A ver, Estefanía, ¿tienes acá? A ver, Estefanía. Nicole. No, no está aquí. Tatiana. A ver, Sí, dígame, Marcel. a ver, Estefanía. A ver, por favor, ¿puede leer dualismo? Ya le ayudo. Ya. Doctrina metafísica que supone la existencia de dos principios o realidades irreductibles entre sí y no subordinables que sirven para la explicación del universo. Ya, gracias. A ver, dice, dos principios o realidades irreductibles entre sí. ¿Sí? Bien, gracias. Entonces, simplemente, ya, nuevamente es una doctrina ontológica o metafísica que postula la existencia de dos tipos de realidades de las que está compuesta el universo. ¿Sí? ¿Ya? Bien. De las que está compuesto el universo, por ejemplo, cuerpo y alma. Es decir, hay algo físico, material, y hay otra sustancia que no es material, por lo tanto, inmaterial. Llámese mente, conciencia, espíritu o como quiera, pero que la mente no se reduce a lo corporal, ni al revés. El cuerpo no es algo mental, son dos realidades irreducibles entre sí. Son dos, no son una. ¿Sí? Entonces, dos realidades irreducibles entre sí. ¿Sí? Irreducibles entre sí. Bueno, me quedo aquí
Me falta por ver la tercera posición. Quedará para la próxima clase. Muchas gracias, una buena tarde.